Bien, pues buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario del doctor Ángel Ruiz Moreno. Les voy a compartir un poco acerca de su semblanza académica. El doctor Ruiz Moreno es director de diseños de fármacos y proteínas en Cincilico, en Países Bajos, donde lidera el desarrollo de estrategias innovadoras que integran la inteligencia artificial, bioinformática estructural y quimioinformática para el descubrimiento y optimización de compuestos y proteínas con fines terapéuticos e industriales. Él es doctor en diseño de fármacos por la Universidad de Groningen en Países Bajos y doctor graduado con honores en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancias postdoctorales internacionales y durante ese periodo desarrolló e integró metodologías avanzadas que combinan el aprendizaje automático, el modelado molecular, la dinámica molecular y el análisis de datos ómicos para abordar problemas biológicos desde una perspectiva translacional. A lo largo de su trayectoria ha impulsado la integración de inteligencia artificial en pipelines de descubrimiento de fármacos, cribado virtual a gran escala y modelado estructural de proteínas. Además, ha contribuido al desarrollo de inhibidores en oncología, el descubrimiento de antivirales, incluyendo compuestos como el SARS-CoV-2, y el reposicionamiento de fármacos, demostrando la capacidad de combinar métodos computacionales y experimentales para acelerar la identificación de soluciones en biomedicina. En su ponencia titulada Bioquímica en la era de la inteligencia artificial, abordará cómo la integración de la inteligencia artificial está transformando la investigación biológica, acelerando el descubrimiento de fármacos y redefiniendo nuestra capacidad para diseñar sistemas biológicos con precisión sin precedentes. Y bueno, entonces sin más los dejo con la ponencia del doctor. Adelante, por favor. Hola, a todos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en este seminario. Pues como ya escucharon mi semblanza, tengo experiencia sobre todo en diseño de fármacos y últimamente o en los años más recientes trabajando directamente en inteligencia artificial, ¿no? Es un poco eh, un tema muy amplio hablar de inteligencia artificial, entonces durante esta presentación quiero aterrizar algunos conceptos y sobre todo eh, entender o quiero presentarles cómo es que podemos integrar ahora este concepto grandísimo y a veces un poco confuso, que es la inteligencia artificial en nuestra investigación de todos los días. Em, Como ya mencionaban, ahora trabajo en una compañía en Países Bajos que se llama Synsilico, cuyo lema es las aplicaciones de inteligencia artificial de mañana, hoy. La idea es aplicar estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial y desarrollarlos también con funciones muy específicas, por ejemplo, en biotecnología para optimizar procesos químicos o procesos enzimáticos, o también en el área de desarrollo de fármacos, utilizando pues las tecnologías más nuevas para este fin, ¿no? Desarrollar nuevos compuestos para múltiples enfermedades. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy, un poco yendo a la agenda, es primero quiero definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay un montón de definiciones y ahora con las redes sociales también hay mucha confusión sobre lo que es y lo que no es inteligencia artificial y sobre todo sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y después vamos a aterrizar esto en qué tipos de inteligencia artificial de verdad nos interesan en bioquímica, ¿no? Porque no todo es relevante para lo que queremos hacer en investigación. Quiero platicar también, me parece que estamos ahora en un momento histórico, ¿no? No solamente por todos los eventos sociales y culturales que están pasando en el mundo, sino también en el sentido de la bioquímica. Creo que estamos en un cambio de paradigma debido a a la existencia de estos nuevos algoritmos y quiero platicar de eso también, que es la bioquímica antes y la bioquímica después de la inteligencia artificial, o podríamos decir la bioquímica del día de hoy. ¿Cuál es, por supuesto, el impacto de estos nuevos algoritmos en la bioquímica? ¿Cómo hacemos investigación? ¿Cómo la aplicamos? ¿Y qué algoritmos podemos aplicar?
También no todo es perfecto, ni todo es ideal, no es presionar un botón y obtener resultados, también hay limitaciones en las que estos algoritmos no se pueden aplicar y esas son las limitaciones de la inteligencia artificial. Y al final de esta presentación, pues quiero llegar con unas perspectivas tanto para los estudiantes que ahora se están formando en este nuevo mundo, ¿no? En esta nueva era moderna de la bioquímica y para los investigadores que ya tienen tiempo trabajando con múltiples proyectos, cómo podemos aplicar estos nuevos algoritmos existentes en las investigaciones que están ya en progreso. Entonces, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Quizá el formato ahora es un poquito complicado. La idea original era preguntarles a ustedes que levantaran su mano y me dijeran quiénes han utilizado algo de inteligencia artificial que esté marcado como inteligencia artificial o que ustedes entiendan y sepan que es de verdad inteligencia artificial y levantaran su mano, ¿no? Pero ahora es un poco difícil porque el formato es online. Entonces, si pueden poner, no sé, una manita alzada o una reacción o algo así, solo para saber más o menos quiénes han aplicado esto. Muy bien. Entonces ya veo por ahí unas manitas alzadas. Lenin, Paola, gracias por la respuesta. Y de estas respuestas, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes realmente han aplicado inteligencia artificial en su investigación? No solamente para generar una imagen o para editar algún texto o alguna presentación, sino directamente en su investigación. Ok, veo que Lenin otra vez respondió. Ana Clara López, muy bien, gracias. Esto es muy importante porque quiere decir que ya están también entrando en este nuevo, digamos, trend de implementar estos algoritmos. Pero lo importante de esto es que no todos estamos en el mismo, digamos, nivel de entendimiento, no solamente de qué algoritmos existen, sino de qué rayos es la inteligencia artificial. Y últimamente en las noticias ha habido mucha información sobre algoritmos, ¿no? Que pueden generar imágenes o que pueden generar videos o que pueden generar texto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor conocerán ChatGPT, Gemini o todos estos nuevos algoritmos que pueden generar texto y que parecen ser impresionantes. Y muchas veces las noticias que dicen que pueden reemplazar a muchos de nosotros en pocos años porque parece ser que la inteligencia humana se está quedando obsoleta. Durante esta presentación voy a tocar algunos de esos temas para ver si eso es verdad, si eso es posible también y en qué áreas de verdad podemos aplicar esta información. Entonces, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? De una forma muy simple, la inteligencia artificial son modelos, modelos que aprenden patrones a partir de datos. Y esto es muy importante. Recuerden esto siempre, los datos. Em, la inteligencia artificial no solamente es una definición, sino en realidad engloba muchas cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una familia de métodos, no es solamente una cosa. Y esto es muy importante porque muchas veces vemos en las noticias que dicen inteligencia artificial indiscriminadamente y no hablan del método. Y la inteligencia artificial son métodos, son de hecho modelos matemáticos, modelos computacionales que hacen ciertas cosas a partir de datos. Esa es la definición, digamos, más general, más burda, pero creo que es muy funcional para ponernos en el concepto de que la inteligencia artificial son métodos. Y estos métodos tienen también reglas explícitas, es decir, no son métodos aleatorios, sino de hecho son métodos que tienen un concepto matemático estadístico en el fondo para hacer ciertas cosas, es decir, casi como una calculadora que puede sumar, restar, dividir o multiplicar. Los métodos de la inteligencia artificial también tienen funciones muy específicas y, por supuesto, estas funciones pueden ser intercambiables, pueden hacerse, digamos, concatenarse, pero tenemos que entender que el modelo como tal está programado para hacer una tarea específica. Por supuesto, la inteligencia artificial no es magia y esta es la parte que yo quiero como enfocar de esta diapositiva porque esto quita mucho todas estas capas a veces de desinformación. No son modelos que están diseñados para predecirlo todo, no lo saben todo y no es magia porque la inteligencia artificial está basada en estadística, optimización y mucha computación. Entonces, podemos pensar un poco como que
la inteligencia artificial es un programa dentro de una calculadora. No nuestra calculadora que usamos para cálculos matemáticos, suma, resta, divide, multiplica. La inteligencia artificial, estos algoritmos están dentro de nuestras computadoras y tienen tareas específicas. Así lo podríamos entender. Y generalmente cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que entender cuatro cosas muy importantes. Y la primera es, ¿qué queremos resolver con estos modelos? Porque no todos los problemas pueden ser resueltos con inteligencia artificial y eso es muy importante. Y estos problemas, no todos los problemas pueden ser resueltos con inteligencia artificial por una cuestión muy importante que es los datos. No para todo tenemos datos, pero para las cosas que sí tenemos muchos datos, y quiero hacer énfasis en la palabra muchos, porque necesitan, para que un modelo sea lo suficientemente robusto, requerimos tener información tanto de lo que deseamos predecir como de lo que no funciona para poder tener un modelo más dirigido. Eh, y luego, ya que tenemos un problema y tenemos datos asociados a ese problema que queremos resolver, necesitamos el algoritmo o el modelo o la herramienta computacional que es la que nos va a hacer la predicción. Y ya una vez que tenemos este modelo, lo entrenamos, digamos, le enseñamos cuáles son estos patrones de diferentes en nuestros datos, o a veces algunos de estos modelos, y esa es la parte padre digamos, interesante de estos modelos. Muchos de estos modelos a veces encuentran patrones que nosotros no vemos solamente al darles los datos, y eso es una de las aplicaciones más poderosas de los algoritmos de inteligencia artificial, que a veces estos modelos matemáticos, estadísticos, son tan avanzados que pueden encontrar patrones que de otra forma serían casi imposibles para nosotros percibir. Y a través de estos algoritmos, entonces se genera lo que llamamos el modelo. Y esto después se puede generalizar. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un modelo para que ha sido entrenado, imagínense que a ustedes les gusta mucho jugar canicas y tienen una caja llena de canicas y tienen canicas de múltiples colores, de múltiples formas, y entonces hacen un algoritmo entrenan un algoritmo para que les pueda decir o agrupar sus canicas en colores, en formas y tamaños. Entonces, cuando ustedes llegan de la tienda con una bolsa nueva de canicas, le pueden pedir este modelo que automáticamente agrupe sus nuevas canicas por color, tamaño y diseño. Y ese es el ejemplo más básico de cómo funcionaría la inteligencia artificial y creo que es un ejemplo lo suficientemente sencillo que podemos entender de que estos modelos no pueden hacerlo todo, ¿no? Porque este modelo que separa canicas por color o por tamaño o por diseño se llamará, pues, ordenador de canicas, ¿no? Pero solo puede trabajar en canicas. Si le damos, por ejemplo, piedras, ahí puede ser que empiece a fallar, porque ya lo estamos sacando de su campo de confort, ¿no? De los datos que no entiende, no conoce. Y eso es muy importante para algunos temas muy específicos, muy técnicos que podemos discutir después, pero en la idea general, eso ayuda para entender que la inteligencia artificial y estos algoritmos no son mágicos, tienen sus limitaciones que después vamos a ver también ya de una forma más detallada. Entonces, si eso es la inteligencia artificial, ¿qué no es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial no es inteligencia humana, es decir, no entiende contexto, no entiende por qué queremos separar las canicas por tamaño, color y diseño. Lo único que entiende es que tiene que separar las canicas. No entiende el valor que tienen esas canicas para nosotros. No tiene comprensión biológica del problema, este caso hablando de bioquímica, no tiene comprensión de para qué queremos separar las canicas. No es infalible, porque, y esto es algo bien importante, sobre todo esta parte que he marcado aquí en morado, puede cometer errores con seguridad. Eh, para todos aquellos que han usado, por ejemplo, estas herramientas como ChatGPT, Gemini o estos se llaman Large Language Models, ¿no? Que son estas herramientas para generar textos. A veces es confuso porque uno pide, dame la receta para preparar el pastel más rico del mundo y te dice que necesitas, por ejemplo, chocolate, necesitas mantequilla, necesitas muchas cosas. Y a veces uno usa los ingredientes que le da este programa para preparar un pastel y no sale nada, ¿no? Sale una masa rara, sin sabor, y uno se pregunta, ¿pero
qué? Si la herramienta me dijo que estos eran los ingredientes y estos eran los pasos y yo lo hice tal y como me dijo la herramienta. El problema es que no entiende el contexto. No sabe por qué queremos preparar un pastel. No sabe si queremos poner vainilla, chocolate y qué consistencia queremos obtener al final. Solamente está programada para darnos estos textos y completar un texto, una tarea. Y esto es importante porque estos tipos de algoritmos cometen errores con mucha seguridad, porque nunca nos dijo, yo creo que si mezclas la mantequilla con este otro ingrediente, va a quedar una mezcla extraña. Nos dijo, mézclalo y te va a quedar algo delicioso, porque está entrenado de esa manera, porque está entrenado en múltiples textos y los textos generalmente hablan con seguridad. Y también esto mismo lleva a que estas herramientas, particularmente de estos modelos de lenguaje muy grandes, también tienen estas, se les llaman bias, ¿no? Se les llaman tendencias o son tendenciosas hacia ciertos temas o también que a veces tratan de complacer al usuario y es porque pueden mentir con mucha seguridad. Y esto es un tema muy importante que hay que tener en nuestra mente cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente en estos algoritmos de lenguaje, sino en general en los algoritmos de inteligencia artificial a veces están tendenciosos. Hay formas de medir cuáles son sus tendencias o estos muy de que todos estos modelos pueden cometer errores con mucha seguridad. Y eso nos puede dar, en términos de bioquímica, muchos, por ejemplo, falsos positivos, que también vamos a discutir un poco más adelante. Y la inteligencia al final, la inteligencia artificial no reemplaza al investigador, lo amplifica. Es decir, cuando tenemos problemas muy específicos en los que podemos aplicar algoritmos muy específicos, generalmente vamos a obtener resultados muy impresionantes. Y ese es el valor que tiene ahora la inteligencia artificial. Pero no son nuevamente mágicos, sino que tenemos que entender su dominio de acción, donde podemos aplicarlos y dónde no. Y para entender un poco este concepto, puse esta imagen, ¿no? Que será familiar para varios de ustedes, que es una pieza de arte, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que esto pues estará en algún museo. Y la inteligencia artificial ahora, por ejemplo, cuando se trata de generar imágenes, podrá generar algo similar, pero jamás entenderá quién es o a quién tratamos de representar aquí, ¿no? Que es Adán, la representación aquí, por ejemplo, de Dios, qué significan estos colores, por qué en estas posiciones. La inteligencia artificial tratará de generar una imagen con estos patrones, pero sobre todo no entiende por qué. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué elegimos estos colores y estas representaciones? Entonces, la inteligencia artificial no puede reemplazar la inteligencia humana o este nivel de pensamiento profundo de por qué, por qué elegimos unos colores, por qué que elegimos algunas otras cosas, pero sí nos puede ayudar a entender patrones. Em, lo siguiente es ya un poco más técnico de qué es la inteligencia artificial y sobre todo cuáles son estas capas de inteligencia artificial, ¿no? Porque también hay mucha confusión sobre qué es inteligencia artificial y luego vemos inteligencia artificial y luego vemos machine learning y luego vemos deep learning y pensamos, bueno, pues serán diferentes cosas, pero no entendemos en realidad cómo están relacionadas. Porque también hay mucha mala información y a veces escribimos textos como diciendo con algoritmos de machine learning e inteligencia artificial, cuando en realidad son lo mismo. Inteligencia artificial sería la capa más grande, el grupo más grande de métodos, de modelos, para hacer este tipo de tareas muy específicas, como ya mencionaba, ¿no? Patrones o predecir, eh, organizar cosas, agrupar cosas, entender cómo se relacionan diferentes factores, por ejemplo. Luego, una capa más interna son los algoritmos de Machine Learning, y estos algoritmos de Machine Learning tienen funciones muy específicas, sobre todo, por ejemplo, para hacer predicciones. Y estos algoritmos son muy importantes, sobre todo cuando le preguntamos a una computadora que organice los datos, pero no le damos información de qué son esos datos. A lo que voy es, por ejemplo, imagínense que ustedes nuevamente están seleccionando canicas, no canicas, le dicen al algoritmo, quiero que me ordenes mis canicas, pero no le dicen, quiero que las ordenes por tamaño, y estos son los ejemplos de tamaño.
quiero que las ordenes por color y estos son los diferentes colores que quiero. Solamente le dicen al algoritmo, ordénalos. Y entonces los algoritmos de Machine Learning son muy poderosos en tratar de encontrar estos patrones y decir, bueno, encontré que en tu caja de canicas estas 150 tienen un tamaño muy similar y también tienen este color. Y estas otras 300 son un poco más pequeñas y también las puedo agrupar y generar estos grupos o clusters que se llaman a veces también. Y este tipo de algoritmos son muy particulares de Machine Learning. Luego hay otra capa más interna de también que corresponde a Machine Learning y son otro tipo de algoritmos que son los Neural Networks. Estos tratan de funcionar como la inteligencia humana en el sentido de las neuronas humanas funcionan, es decir, reciben la información, se procesan a través de estos algoritmos que son las redes neuronales y nos dan un resultado. Y esto sobre todo se ocupa para entender patrones más complejos. Es decir, en nuestro ejemplo de las canicas nuevamente, imagínense que ya no solamente queremos ordenar las canicas por tamaño, por color o por estilo. Queremos también encontrar relaciones entre nuestras canicas. Por ejemplo, si cuando hay más canicas en mi caja de canicas, cuando hay una canica grande, alrededor hay canicas más pequeñas, ¿no? A lo mejor este problema parece un poco tonto hablando de de una caja de canicas, pero piénsenlo así en un sistema biológico, ¿no? Imagínense que tienen una serie de proteínas y quieren saber si generalmente asociadas con estas proteínas hay otro tipo de receptores o otro tipo de moléculas pequeñas que podrían ser mensajeros químicos o algún otro tipo de macromolécula asociado con esta familia particular de proteínas. A veces estos patrones no son fáciles de ver y los algoritmos generales de Machine Learning tampoco son tan precisos para ver estos patrones complejos. Las redes neuronales tienen la función de encontrar información en patrones complejos y a veces surgen relaciones o patrones que no podremos ver a simple ojo o no solamente podríamos ver a simple ojo, surgen patrones cuando usamos cantidades de datos que no podríamos hacer manualmente. Por ejemplo, si le damos esta tarea a un estudiante que nos organice las proteínas y que vea, que lea muchos artículos y que nos diga cuáles parecen estar más relacionadas entre sí con un fenotipo en particular, posiblemente se tomaría un doctorado completo. Uno de estos algoritmos que esté entrenado para este tipo de funciones puede dar resultados a veces en minutos o en horas y encontrar este tipo de patrones en estos sistemas muy complejos. Esa sería una de las aplicaciones como más general de estas redes neuronales y después de estas redes neuronales hay una capa todavía más interna, que es lo que se llama el deep learning. Y el deep learning no es más que una serie de redes neuronales puestas juntas. Es decir, ya no estamos hablando de un solo modelo para buscar estos patrones, sino estamos buscando una serie de modelos concatenados para resolver un problema. Y los algoritmos, por ejemplo, que se usan para generar texto, ¿no? ChatGPT, Gemini nuevamente, estos entran dentro de lo que es Deep Learning. También los algoritmos para generar imágenes entran en esto. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que convertir una imagen, que es en nuestra computadora, no tienen primero que convertirla a información que puede entender la computadora, es decir, ceros y unos, información binaria, matrices, luego encontrar relaciones entre todas estas matrices para generar nuevas imágenes. Entonces son una serie de procesos concatenados para generar una función muy específica. En este caso podría ser generar una nueva imagen. Eh, Hay otros algoritmos que históricamente se han utilizado mucho en ciencia. Por ejemplo, tenemos la regresión lineal y, por ejemplo, el uso de estadística. Es importante también saber que muchos de estos algoritmos como tal no forman parte per se de Machine Learning, que es este grupo de, de modelos, pero sí dependen mucho de ello. Por ejemplo, estadística como tal, no podríamos decir inteligencia artificial, pero todos los modelos, cuando nosotros le pedimos a ChatGPT
a alguno de estos herramientas para generar texto que nos genere la receta del pastel más rico del mundo, hay un algoritmo detrás de probabilidad que dice cuál es la siguiente palabra que tiene la mayor probabilidad de aparecer. Y así es como estos textos, como estas herramientas generan texto. Es decir, buscan la información que se ha reportado sobre pasteles y dicen, la palabra pastel está acompañada de la palabra harina en muchas veces. La probabilidad de que después de pastel aparezca la palabra harina es del 90%, por ejemplo, y luego la palabra huevo, y luego la palabra, y así es como estos algoritmos empiezan a generar nuevos textos, aparentemente de información o aparentemente de la nada, pero es que no sea de la nada, simplemente es que usan la probabilidad como para generar estos nuevos textos. Entonces hay mucho detrás de estadística en todos estos algoritmos, es la columna vertebral de todos ellos, pero la estadística como tal no forma parte de la inteligencia artificial, es su fundación, digamos. Entonces, esto solo lo quería para explicar ya un poco más claro cuáles son estas jerarquías en la inteligencia artificial, qué hace cada una de estas jerarquías de modo muy general y sobre todo, regresamos al tema principal de qué es la inteligencia artificial y entonces aquí es donde ya, usando esta información un poco más concreta, técnica, y esta información también de lo que hemos platicado, de los ejemplos de las canicas y todo lo anterior de la inteligencia humana, entonces podemos decir que la inteligencia artificial en realidad no entiende los problemas, no sabe por qué queremos hacer las cosas, lo que sí hace es predecir sorprendentemente bien. Y esto es porque aprende correlaciones en datos masivos, es decir, nuevamente el ejemplo del estudiante, si ponemos a un estudiante a hacer muchos de estos trabajos, posiblemente te tomaría muchísimo tiempo. Estos algoritmos entienden patrones, los pueden ver, los pueden correlacionar de formas que serían muy difíciles hasta para nosotros a veces ver. Inclusive puede descubrir patrones que nosotros no vemos, ¿no? Pero también explota los atajos. Es decir, nuevamente volvemos a los datos tendenciosos. Si tenemos la tendencia en el ejemplo que daba de la familia de proteínas, ¿no? O en el ejemplo de las canicas, que es incluso más fácil de entender. Si tenemos más canicas de un tipo, el modelo para ordenar canicas tendrá una tendencia hacia esas canicas de menor tamaño. ¿Por qué? Porque hay más canicas, porque los datos están más cargados de ese lado. Entonces, la inteligencia artificial también suele usar esos atajos y dice que la mayoría de las canicas pues, son pequeñas, no porque sea verdad, solamente porque tiene más información de ese lado. Y esto es muy importante de entender porque entra dentro de lo que son las limitaciones de la inteligencia artificial y es este sesgo que depende de los datos. Y nuevamente, una predicción es diferente a una explicación biológica y ahí es donde entra nuestro trabajo de ser quienes demos explicaciones a estas predicciones, porque nuevamente a la inteligencia artificial o a un algoritmo de inteligencia artificial le da lo mismo generar imágenes nuevas o generar nuevo texto o generar secuencias de proteínas con una función específica. Para el algoritmo puede ser exactamente lo mismo porque no entiende cuál es la relevancia de uno o lo otro. Nosotros somos los que le otorgamos esa relevancia. Por lo tanto, una predicción no necesariamente tiene una explicación biológica, pero ayuda mucho, sobre todo cuando estamos enfocados a un problema y sabemos que el modelo tiene esa función o estamos tratando de descubrir estos patrones complejos en algoritmos que tienen esa función y sabemos, podemos nosotros darle la explicación por nuestra cuenta. Ya hablando un poco más, nuevamente, los ejemplos simples de cuáles son este tipo de algoritmos en inteligencia artificial que son más útiles para nosotros, pues hay de diferentes gustos, ¿no? Pero yo he catalogado estos diferentes, digamos, algoritmos en tres categorías principales. La primera son de clasificación, ¿no? Aquí no son canicas, son gatos y perros de diferentes colores. Y bueno, pues podemos ordenarlos ya sea por el tipo de animal o por el tipo o por el color, ¿no? Estos algoritmos son muy útiles, son de clasificación. También, como pueden ver, aquí yo decidí poner o colores o tipo de animal,
pero hay un montón de clasificaciones complejas. Pero ese es un problema muy común que tenemos en biología, ¿no? Queremos clasificar proteínas, queremos clasificar tipos de respuestas, queremos clasificar muchas cosas. Hasta, no sé, por ejemplo, marcadores en diferentes tipos de cáncer. Queremos clasificar muchas cosas. Y ese es un problema que podemos resolver utilizando este tipo de algoritmos. Y debajo hay nombres específicos de algunos de estos algoritmos que sirven para esta función, ¿no? No voy a entrar en detalle en ninguno de estos porque mi intención con esta presentación es dar un tema más todo para la audiencia que tiene tanto contacto con para qué sirven y cómo los podemos usar. Otra segunda tipo de algoritmos que son muy útiles en bioquímica son de predicción y reconocimiento de patrones. Y esto es el ejemplo, por ejemplo, nuevamente, gatos, perros y ratones, y le preguntamos al algoritmo qué come cada uno, ¿no? Entonces dice que el gato pues come pizza y pescado, el perro come pizza y huesos, y el ratón se come de todo, ¿no? Y esto es importante porque a veces algunos de estos patrones no están definidos. Por ejemplo, sabemos que los ratones pueden comer queso, pero no sabemos si pueden comer pizza. Ya sé, es un ejemplo estúpido. Sí, pero funciona en el sentido de decir, hay algunos patrones que podemos predecir basándonos en los datos. Hay patrones, sobre todo a nivel celular, que son muy complejos y no podemos saber si una interacción entre dos proteínas ocurre. O, por ejemplo, cuando tenemos, eh, por ejemplo, un represor o queremos saber si hay una expresión de un gen y no sabemos si estas relaciones ocurren. A veces hay patrones de secuencia que nos pueden decir eso. Y hay algoritmos que pueden ayudarnos a reconocer estos patrones y hacer predicciones sobre si, por ejemplo, si habrá reconocimiento o no de dos proteínas entre sí o de un promotor con un gen. Ya son temas más complejos, ya son patrones más complejos. Y aún así podemos predecir si algo podría interaccionar con algo otro. Y para eso también hay algoritmos muy específicos. Y la última parte, que también ahora está muy en boga, no solamente en las redes sociales por la generación de imágenes y la generación de videos, sino también en biología, son estos nuevos modelos que no tendrán mucho tiempo, pero han demostrado ser muy poderosos y son modelos generativos. Es decir, ya no estamos solamente buscando clasificar, ya no solamente estamos buscando patrones, también estamos buscando ahora generar nuevas cosas, generar nuevas moléculas pequeñas, generar nuevas proteínas, ¿no? Entonces aquí el ejemplo es un gato más un sombrero, gato con sombrero. Este sería el clásico ejemplo de generar una imagen para TikTok o para cualquier red social, no usando estos algoritmos de generación de imágenes. También podemos hacer algo muy similar ahora para la generación de proteínas. Y vamos a hablar de un ejemplo muy específico y muy importante para nosotros en unos minutos. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos la inteligencia artificial a la bioquímica? Ya entrando un poco más en el tema, dejando un poco la generalidad de los algoritmos de inteligencia artificial, sino ya más enfocados a lo que es la bioquímica. Generalmente en la bioquímica tradicional, digamos, o sin inteligencia artificial, tenemos procesos que suelen ser lentos, costosos, dependen mucho del ensayo de error y generalmente tenemos soluciones subóptimas. Es decir, imaginemos que estamos buscando mejorar un proceso de catálisis de una enzima con su substrato, ¿no? Y entonces hacemos múltiples ensayos, tratamos de cambiar la concentración de sustrato, cambiamos la concentración de la enzima, cambiamos el solvente o el cosolvente, muchas cosas modificamos. Y eventualmente tenemos un rendimiento sería la generación de producto, pero esto ya ha ido a través de mucha planeación, evaluaciones constantes, ¿no? Este screening, modelar, saber, tratar de entender qué está pasando, cuál sería el mecanismo. Tratamos de hacer alguna optimización, ¿no? Vimos que, por ejemplo, si subíamos la temperatura a 5 grados, había un poco más de producción de producto y entonces decimos, bueno, pues parece que la reacción funciona mejor a 45 en lugar de a 37, cosas así. Verificamos si eso es verdad o no y vamos otra vez al principio, repetimos. Y constantemente hacemos esto. Y muchas veces hacemos estas eh, ciclos, porque estamos buscando generar, es decir, tratando de encontrar las condiciones que mejor funcionan
funcionan para convertir la mayor cantidad de substrato en producto, siendo una enzima en particular, ¿no? Y entonces sería donde tenemos, por ejemplo, tres parámetros. Podríamos ser concentración de substrato, concentración de la enzima y la temperatura, ¿no? Y entonces evaluamos muchas condiciones en estas tres dimensiones para encontrar, pues, el óptimo, que sería el rendimiento máximo de producto. Y esta es una simplificación porque a veces no solamente tenemos tres parámetros, no solamente tenemos concentraciones y temperaturas, a veces tenemos múltiples substratos y múltiples parámetros que optimizar y el problema se vuelve muy complejo. Entonces, esto desde la forma tradicional se vuelve muy complicado de hacer, ¿no? Saber qué modificar, porque muchas veces incrementar la temperatura y subir la cantidad de substrato, por ejemplo, no llevan a un mejor, a un rendimiento mayor. A veces llevan un rendimiento menor y a veces no sabemos por qué ocurre esto. Bueno, pues aquí es justo donde entra la inteligencia artificial. Y entonces podríamos hablar en modo general de la bioquímica con inteligencia artificial, donde partimos de datos experimentales, y esto es importante, no podemos generar ningún algoritmo de inteligencia artificial sin datos, necesitamos datos. Y en esto podríamos hablar de datos, por ejemplo, de reacciones enzima-substrato anteriores o de las que estamos trabajando, hacemos una serie de experimentos y luego entrenamos un modelo con esta información. Lo importante es que este modelo que está enfocado a esta reacción tratará de predecir y optimizar. Lo que podemos hacer con estas predicciones que nos dice, bueno, según los datos que tú me estás proviendo aquí y el modelo que tengo dentro, que se está entrenado para optimizar el rendimiento, yo creo que si incrementas la temperatura, podrías tener un mejor rendimiento. Y luego evaluamos, ¿no? Incrementamos la temperatura y le decimos al algoritmo, ¿qué crees? No funcionó. Y el algoritmo vuelve a aprender y dice, bueno, si no fue la temperatura, probemos ahora con el substrato y el ciclo continúa. Pero esto es muchísimo más rápido y genera más combinaciones porque el algoritmo puede generar combinaciones teóricas que nosotros no podríamos generar en el laboratorio a la misma velocidad, que nos darían información sobre si una reacción se puede mejorar o no. Y el ejemplo muy claro de esto es algo que se llama, en inglés es Bayesian Optimization, y esto está aplicado, por ejemplo, a reacciones químicas o a reacciones enzimáticas. Y generalmente tenemos un problema como este, ¿no? Tenemos dos reactivos que están bajo reacciones, condiciones de reacción para generar un producto, pero a veces no solamente tenemos un producto, tenemos múltiples. Y no solamente tenemos múltiples productos. A veces queremos uno y no los otros que podrían ser productos secundarios o podrían afectar la reacción. No lo sé. Solamente a veces nos interesa enfocarnos al rendimiento de uno. Entonces, todo comienza en la optimización, esta Bayesian Optimization. Por ejemplo, tenemos objetivos. Queremos tener la máxima conversión, la máxima selectividad y el menor costo de reacción. Y tenemos muchos parámetros que modificar. El catalizador, la cantidad de ligando, de base, los solventes, la temperatura, el tiempo de reacción, muchos parámetros. Ya no son solo tres como hablábamos anteriormente, sino son múltiples. Estos algoritmos son excelentes porque cuando tenemos, por ejemplo, de 5 a 10 experimentos que hemos hecho con diferentes solventes, con diferentes temperaturas, con diferentes catalizadores. Le damos esta información al algoritmo. El algoritmo genera algo que es lo que se llama el modelo de esta reacción, ¿no? O los parámetros de la reacción para encontrar óptimos. Y nos puede dar sugerencias no solamente de una cosa, como decir temperatura, sino nos puede dar sugerencias de todos estos factores simultáneamente con el objetivo de tener la mayor conversión, la mayor selectividad y el menor tiempo el menor costo de reacción. Y estos algoritmos son muy importantes y ahora están usándose mucho en la industria química para la optimización de múltiples procesos. No es publicidad,
pero en Synsilico, donde trabajo, desarrollamos una herramienta en la que se pueden meter las tablas, por ejemplo, los investigadores pueden meter sus tablas de reacción y pueden optimizar procesos, pero no solamente es para optimizar reacciones químicas o enzimáticas, es para optimizar cualquier tipo de proceso. Entonces puse aquí el link por si quieren darle un ojo y usar optimización, ¿cómo sería? Bayesiana o de Bayes, en español, sin tener que entrar a todo el mundo de la programación y de todo. Solamente está diseñado para gente que trabaja en el laboratorio, que puedan utilizar ese tipo de algoritmos de una forma muy fácil, y las licencias académicas son ilimitadas. Entonces siempre pueden trabajar y pedir más sugerencias al algoritmo para continuar con sus experimentos, ¿no? Si les interesa a alguien y trabajan en ese tipo de optimización de procesos, pueden entrar y darle un ojo a esta herramienta. Pero lo que quería decir con esta diapositiva al final es, estos modelos están justamente desarrollados para hacer optimizaciones multiparamétricas, es decir, son más avanzadas que lo que podríamos hacer nosotros manualmente, de decir cuántas veces tendría que optimizar la temperatura, cuántas veces tendría que optimizar las concentraciones para obtener el resultado que necesito. Aquí todo se hace, la computadora simula las reacciones, simula las combinaciones y busca encontrar el óptimo. Lo impresionante de este tipo de algoritmos es que una vez que da una sugerencia, el experimentador va, hace la prueba en el laboratorio y regresa con el resultado a decirle, lo que tú me propusiste, ¿funcionó o no funcionó? Y esto está demostrando generar muchísimos resultados y mejoras en producción de, sobre todo farmacéutica o de compuestos químicos, sobre todo cuando los procesos tradicionales, digamos, de diseño de experimentos tradicionales ya habían fallado. Y este solamente es un ejemplo simple de lo que es, por ejemplo, optimización bayesiana o Bayesian Optimization, pero hay otros ejemplos que no necesariamente tienen que ver con reacciones y con enzimas. Y para eso quiero que vayamos a otros ejemplos. Y el ejemplo más importante, yo creo, del uso de inteligencia artificial en bioquímica es este evento canónico de AlphaFold, AlphaFold 2. Entonces, para los que no sepan qué hace AlphaFold o qué sucedió en el 2021 con AlphaFold, hay un desafío que ocurre cada 2 años, que es para predecir estructuras de proteínas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, cada 2 años las compañías y las universidades entraban en ese desafío y proponían sus algoritmos para predecir estructuras de proteínas. Lo que pasó es que en el año 2021, que como pueden ver hasta el año 2018 se tenía una predicción más o menos del 60% de proteínas. En el año 2020, cuando se hizo este nuevo desafío y se publicó AlphaFold 2, se obtuvieron resultados más del 85%. Y estos resultados eran casi, casi con la precisión experimental. Entonces fue impresionante para toda la comunidad que esto hubiera sucedido de esta manera, no solamente porque el problema histórico de la complicación de predecir estructuras de proteínas, sino por el grado de mejora que sucedió en solo 2 años, y no solamente en estos 2 años, comparados con el problema histórico de la predicción de proteínas. Y es importante mencionar que AlphaFold 2 fue desarrollado en una colaboración entre el Laboratorio Europeo de Biología, European Molecular Biology Lab, es de biología molecular, y el grupo de DeepMind de Google. Entonces, ellos tenían toda la información de los algoritmos de inteligencia artificial, la capacidad computacional, y este laboratorio dio toda la información proveniente de experimentos cristalográficos, es decir, de estructuras experimentales de proteínas para entrenar estos modelos. Y esta colaboración fue tan fenomenal que dio como resultado AlphaFold 2. Y de ahí la situación explotó, porque 2 años después no solamente se comenzaron a hacer predicciones de proteínas, sino se publicó también lo que se conoce como el ISM Metagenomic Atlas, que contiene cerca de 772 millones de estructuras de proteínas
de datos de metagenómica. Es decir, muchas de esas proteínas ni siquiera se sabe qué función tienen, no se sabe ni siquiera qué hacen, solamente están reportadas en bases de datos de secuencias, pero ya se sabe su estructura. Y hubo muchas campañas para tratar ahora lo que ahora se conoce como el dark matter, como la materia oscura de las proteínas, tratar de encontrar funciones para estas proteínas, saber qué hacen, saber por qué tienen este tipo de plegamientos y la situación explotó. Pero hasta aquí había una limitación y es que AlphaFold 2 y estos algoritmos que se utilizaron para el Metagenomic Atlas funcionaban solamente para predecir estructuras monoméricas de proteínas, es decir, no había complejos proteína-proteína ni proteína con cofactores ni nada. Pero en el 2024 salió AlphaFold 3. Y entonces aquí no solamente era la predicción de estructuras monoméricas de proteínas, sino también ya se incluían cofactores, complejos proteína-proteína, complejos proteína-ADN y cualquier tipo de combinación de macromoléculas. Y lo más importante es no solamente que lo podían hacer, sino la precisión con la que estos algoritmos comenzaron a resolver este problema de las estructuras de proteínas. El problema aquí es que esta AlphaFold 3 era todavía una colaboración entre Google y el Laboratorio de Biología Molecular Europeo, pero aquí las personas de Google decidieron irse a la parte privada y el algoritmo como tal, el código, no está disponible para nadie. Está el servidor que se puede utilizar, pero el servidor solo permite hacer combinaciones de proteínas y algunos cofactores. Pero la parte importante que tenía que ver, por ejemplo, con diseño de fármacos, es decir, moléculas nuevas con proteínas, está bloqueada. Y está bloqueada porque se decidió vender el algoritmo a las industrias farmacéuticas que, por supuesto, pagaron mucho dinero. Estamos hablando inclusive de millones o billones de dólares para tener el algoritmo para poder hacer lo que sería el diseño de fármacos del mañana, ¿no? Pero sabemos que los académicos son gente muy inteligente, muy capaz, y en el 2025 alguien decidió poner esto a disposición, es decir, generaron no AlphaFold 3, sino un algoritmo similar a AlphaFold 3, y no solamente se conformaron con conjuntar predicciones proteína, proteína, proteína con cualquier cosa, sino también en comenzar a hacer predicciones de afinidad, de unión de estas macromoléculas. Y esto fue impresionante para el campo porque ya no solamente la industria farmacéutica podía acceder a este tipo de algoritmos, sino también los académicos podíamos acceder ahora también a estos algoritmos. Este es algoritmo desarrollado por gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es gratuito, lo puede usar cualquiera y es muy, muy eficiente. Posiblemente es incluso más preciso que AlphaFold 3. Y no solamente se conformaron con este algoritmo, sino también en ese mismo año se publicó Boltzgen, que lo que tiene o su función es, dejémonos de predecir secuencias que ya conocemos. ¿Qué pasa si ahora tenemos una proteína y queremos generarla de cero? Queremos diseñar proteínas, ya no queremos predecir secuencias que conocemos de organismos, queremos basándonos en la estructura, generar secuencias. Entonces, invertir el problema, porque vemos que nuestros algoritmos ahora tienen tanta capacidad para predecir estructuras que podemos hacer el trabajo opuesto. Tenemos una función biológica, generemos la proteína que puede hacer esa función biológica específica. Y entonces cambió completamente todo la visión de lo que entendíamos en términos de biología estructural y la estructura dejó entonces de ser el cuello de botella. Ya no nos preocupábamos más por las estructuras. Y sí, aquí es algo bien importante. Todas estas son predicciones. Y hay mucho trabajo de gente detrás validando estas predicciones, no solamente a nivel computacional, sino a nivel experimental. Lo importante es que los algoritmos parecen ser muy, muy precisos en predecir las estructuras tridimensionales de proteínas y complejos. Entonces, el cuello de botella ya se desplazó de la estructura o de tratar de entender las proteínas por su estructura, sino ahora de entender qué hacen estas estructuras. El cuello de botella ahora está en la dinámica, en cómo estas proteínas interactúan entre sí ellas y sobre todo la función. Ahora tenemos más proteínas, más estructuras que funciones. Hay muchas funciones que se tienen que descubrir, que tenemos que entender qué hacen
este tipo de proteínas nuevas que pertenecen a lo que le llaman el dark matter de las proteínas, ¿no? Y ahora también esto ha abierto la posibilidad de hacer estudios de gran escala. Por ejemplo, antes estábamos limitados a las estructuras de proteínas, ahora tenemos ya muchísimas estructuras. Ahora ya no sabemos qué hacer con tantas estructuras porque nos faltan esas relaciones. Y entonces ahora hay mucha investigación en entender relaciones proteína-proteína o cómo interactúan entre ellas, cómo hacen complejos macromoleculares, cómo interactúan con el ADN, cuáles son los cofactores que afectan diferentes funciones y algo que se llama deorfanización, es entender cómo algunas de esas proteínas parecen tener funciones muy específicas o si estas funciones muy específicas parecen pertenecer a otros grupos más conocidos. Tratar de organizarlas, ¿no? Como lo que platicamos de las canicas. Ahora tenemos una caja llena de canicas que necesitamos organizar. Y entonces, esta es una pregunta que yo les dejaría para todos ustedes, porque aquí entra una cuestión que es muy importante para nosotros como investigadores, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con todas estas estructuras? Y yo creo que aquí pueden haber muchísimos proyectos de investigación para muchos años hoy en el futuro. Y entonces también cambiamos el paradigma y es que ya no solo analizamos las proteínas, ahora las diseñamos. Y esa es otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, en Synsilico. Tenemos objetivos muy específicos de diseñar y optimizar proteínas. Y para esto se ocupan algunos modelos que se llaman modelos de difusión. Y estos modelos de difusión son como los modelos que ocupamos para generar imágenes, ¿no? Todo empieza con datos. En este caso, imagínense que tienen muchas fotos de gatos y lo que hace el algoritmo es comenzar a agregar ruido hasta que parece un programa de televisión de los años 90 cuando perdía señal, ¿no? Entonces ya no tenemos nada de información y lo que hace el algoritmo es de este ruido trata de predecir la imagen inicial. Lo importante de esto es que este algoritmo funcionaría solo para gatos, ¿no? Pero cuando entrenamos un modelo para que tenga imágenes de muchos tipos, digamos, gatos, perros, pinturas, todo. Entonces podemos empezar a combinarlos y decir, quiero un gato con sombrero, quiero un gato amarillo, quiero un gato azul, quiero un gato verde, etcétera. Y así es como funcionan los algoritmos de generación de imágenes, ¿no? Entonces aquí es la imagen artística que veíamos antes, un perro en lugar de Dios y un gato en lugar de Adán y funciona. Nuevamente, a la inteligencia artificial no le interesa para qué quiere un perro y un gato ahí. Solamente lo puede hacer porque tiene los datos. Bueno, pues estos algoritmos de difusión, así como se generan para imágenes, alguien te preguntó, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de darle imágenes de gatos, perros y muchas cosas, le doy proteínas? No solamente las experimentales, sino también las que estamos generando ahora con estos algoritmos de AlphaFold y todo eso. Y entonces se generaron estos modelos de difusión en los que teniendo una proteína, ahora podemos generar binders o proteínas que puedan unirse a este target. ¿Y para qué las queremos? Pues para muchas cosas porque ahora hemos invertido el problema, como les decía, pero podemos aplicarlo, por ejemplo, a vacunas, ¿no? Enzimas industriales. También podemos aplicarlo a anticuerpos para que esa es otra de las aplicaciones que hacemos mucho en Synsilico. Tenemos aplicaciones para diseñar anticuerpos en contra de prácticamente cualquier proteína de interés, sobre todo con funciones terapéuticas, pero también con funciones industriales, ¿no? También, por ejemplo, si queremos aislar alguien quiere aislar una proteína que es muy interesante en un proceso industrial, se pueden diseñar anticuerpos dirigidos a esa proteína en la computadora y estos se ponen en columnas y las proteínas entonces se separan de esa manera, muy específica, con muy buena afinidad y de una forma pues limpia, digamos. Entonces, estos algoritmos ya están funcionando y funcionan exactamente igual en el fondo que los algoritmos para generar imágenes de este tipo. Son el mismo tipo de algoritmos, diferente tipo de datos. Y aquí es donde entra otra vez este mensaje de los datos son muy importantes para lo que queremos hacer con inteligencia artificial. Lo siguiente es exploración del espacio químico, lo que conocemos en contra de lo que es posible, ¿no? Hasta unos años antes, ¿no? Podíamos explorar cierto nivel de moléculas que tenían los vendedores, que decían que eran posibles generar, que se generaban por librerías de química combinatoria,
Ahora se ha expandido la frontera también a los algoritmos que pueden generar moléculas químicas, como los algoritmos de difusión, pero para moléculas químicas. Y esto es para compuestos químicos. Y esto es muy importante porque esto también ha llevado a desarrollar compuestos químicos con funciones muy específicas para blancos muy específicos. Por ejemplo, en este artículo utilizaron un algoritmo también de difusión para, una vez que tenían un inhibidor conocido de la proteína de su interés, generar moléculas similares utilizando estas estructuras proteína ligando. Estas moléculas serían muy difíciles de generar solamente utilizando la experiencia química o tardaría muchísimo tiempo. También la química combinatoria generaría muchísimas variantes que posiblemente no serían activas, si el algoritmo entendía este patrón proteína ligando para generar estos compuestos específicos. Y como pueden ver, en 7 días generaron la base de datos de esos compuestos, en 12 días generaron la predicción. Les tomó más o menos un mes, que sigue siendo el código de botella, hacer la síntesis y al final terminaron con algunos de estos compuestos con hits en rango nanomolar, que es muy activos. Y ese es un ejemplo de cómo estos algoritmos de generación de moléculas pueden ayudarnos no solamente a explorar muchísimo más del espacio químico, sino también hacerlo específico para un blanco terapéutico que queremos explorar. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos del descubrimiento de fármacos, ¿no? A la izquierda aquí tenemos todo el proceso que llevaría y y el costo económico que llevaría producir un nuevo fármaco que va a llegar a la clínica. Ahora, asistido por inteligencia artificial, con estos algoritmos que les comentaba de optimización de experimentos como Bayesian Optimization, también estos para generar nuevas moléculas, etcétera, ahora podemos no solamente expandir el campo de los compuestos que queremos evaluar, sino también seleccionar mejor cuáles queremos sintetizar y cuáles de ellos eventualmente van a dar más valor, no solamente en cuanto a su estructura sola, sino en el contexto de su diana terapéutica. Porque ahora, como decíamos, la estructura ya no es el cuello de botella. Antes, generar las estructuras cristalográficas de los blancos terapéuticos para un nuevo fármaco era uno de los procesos más engorrosos y tardados. Podía tardar años en generar una estructura cristalográfica. Ahora se pueden hacer en minutos. Cierto, no tenemos la validación experimental, pero sí tenemos muchas veces evidencia de que esos modelos tienen son bastante confiables para poder usarse para experimentos subsecuentes. Y ahora podemos llegar con más candidatos a ensayos clínicos de una forma más rápida. Y nuevamente, el cuello de botella ahora está desplazado a la parte biológica, a la parte de hacer los ensayos y a encontrar estos datos de calidad. Y aquí es donde pienso yo, y creo que se comparte en general en el campo, entra el rol del bioquímico del día de hoy, en esta parte de aplicar esos algoritmos y enfocarnos en esta parte, en generar datos de buena calidad y seguir generando estos ensayos. Pero la inteligencia artificial, por supuesto, no es perfecta, como ya hemos platicado, ¿no? Brilla en la interpolación cuando hay información que ya conoce, cuando las estructuras de las proteínas se parecen a lo que ya se conoce o entran en una familia de proteínas que está más o menos bien descrita. Cuando las proteínas no tienen información o no se sabe nada o son muy flexibles, no se pueden predecir todavía, es decir, sufre en la extrapolación, ¿no? Cuando hay ejemplos parecidos, puede predecir los patrones muy bien. Cuando ya estamos llegando al límite de lo que conoce el modelo, generalmente nos encontramos con algo que se llaman las alucinaciones, ¿no? Que a lo mejor algunos habrán escuchado el término, y es esta parte donde ya la inteligencia artificial trata de dar una respuesta, porque no puede decir no, da una respuesta, pero muchas veces es una respuesta equivocada, porque ya estamos extendiendo el modelo fuera de sus límites o de su área de confianza. Y luego otra vez esta parte hablando de la confianza. Confianza alta es diferente a predicción correcta. Muchas veces estos algoritmos nos dan un valor numérico de lo que significa una predicción y pensamos que entre más alto sea ese valor de confianza, mejor es la predicción. No necesariamente. Lo que significa es que esa predicción se parece más a lo que está dentro del modelo. Nuevamente, hablando de predicción de proteínas, una proteína puede salir con una confianza muy alta de predicción, pero puede ser que ese plegado predicho
sea incorrecto. Y eso es solamente porque esa secuencia no había ninguna referencia en la base de datos similar a esa proteína o que tenga de dónde interpretar correctamente el plegado, pero en los pedacitos pequeños que conforman la proteína, ¿no? Digamos estos péptidos, sí encontró una muy buena manera de organizarlo y entonces el score es alto, pero la predicción, de hecho, no tiene sentido. Otra cosa muy importante es que muchos de esos algoritmos, y es algo en lo que hay trabajo activo en muchos lados, es que son estas cajas negras. Es decir, nosotros ponemos algo a predecir, obtenemos un resultado, pero no sabemos cómo. No sabemos qué hace el algoritmo en el fondo. Sabemos que hay un proceso de estadística, sabemos que hay probabilidades, sabemos que hay muchas cosas conectadas entre sí, pero no sabemos qué o cómo. Y eso es lo que a veces hace difícil interpretar las decisiones. Tenemos una predicción y decimos, y luego, ¿qué? ¿Confiamos o no confiamos? Y eso depende mucho también de dónde vienen los datos y cómo se ha generado el modelo. Y eso es la última parte, ¿no? La inteligencia artificial depende siempre de la calidad y de la diversidad de los datos. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama garbage in, garbage out. Basura que entra es basura que sale. Si los datos son basura de inicio, el modelo va a estar sesgado, va a tener problemas y va a dar predicciones engañosas. Pero si los modelos están bien curados, hay información de los positivos y de los negativos y está bien balanceada, bien trabajada, ese modelo va a ser de mucho valor. ¿No? Entonces, aquí hay algunos de los, creo que tengo que ir un poquito rápido, no sé cuánto tiempo tengamos para terminar, pero ya estamos casi al final. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Si tenemos datos de calidad, vamos a tener predicciones útiles que nos van a servir para continuar con los experimentos. Pero si tenemos datos sesgados, una sola población, una sola clase activa, tenemos mucho ruido, ¿no? Algunos, por ejemplo, compuestos, estamos haciendo un modelo para predecir la actividad de algunos compuestos y algunos de ellos no hacen nada y poquitos más o menos tienen efecto y queremos encontrar un compuesto que sea muy activo, es muy difícil, ¿no? Porque no tenemos el modelo no sabe, no puede utilizar basura y generar diamantes. Entonces, es importante entender las limitaciones, pero aquí es donde el bioquímico sigue siendo crítico, ¿no? Porque aporta el contexto, cura los datos y valida todas estas hipótesis que generan todos estos modelos y le puede decir al modelo, esto es correcto y esto no, y el modelo entonces aprende otra vez para mejorar continuamente. Y esto tiene que ver mucho con bioquímica porque como tal tenemos un problema y es que en la bioquímica muchas veces tenemos los datos sesgados ya de entrada porque hay sobrerepresentación de proteínas humanas, sobre todo cuando hablamos de enfermedades y de dianas oncológicas particularmente, ¿no? Porque el cáncer es uno de los temas que más se estudia, por lo tanto es donde hay más blancos, pero hay muchas proteínas, por ejemplo, de otros organismos que no tienen mucho campo de estudio, ¿no? No hay muchos ejemplos no solamente de estructuras de proteínas, sino de compuestos dirigidos a estas proteínas, o simplemente no hay mucha investigación describiendo otras cosas que no sean proteínas humanas. También a veces es muy común no tener datos negativos, ¿no? Porque todo lo que encontramos en la literatura es aquello que sí funcionó, pero ¿qué pasa con lo que no funcionó? Y la inteligencia artificial le sirve mucho lo que no funcionó, porque le ayuda a decidir entre lo que es lo que tiene lo que funciona y lo que no. Y entonces eso ayuda mucho para el modelo, para fortalecerlo y para curar los falsos positivos. Y esto es un problema que tenemos mucho no solamente en bioquímica, en ciencia en general, y es que los negativos no se publican y los modelos a veces no saben cuáles son las cosas que no funcionan. También tenemos las validaciones cruzadas engañosas, ¿no? Cuando entrenamos un modelo, a veces separamos los datos y muchas veces tenemos datos muy similares tanto en el entrenamiento como en la prueba, y eso genera modelos sesgados. Y esto pasa mucho, por ejemplo, hablando de secuencias de proteínas, cuando trabajamos con homólogos. Originalmente son secuencias diferentes, pero son tan similares que tenemos esos problemas de que el modelo a veces tiene este sesgo por las secuencias que están sobre representadas. Tenemos un problema que ya es un problema humano y es de reproducibilidad. Mucha gente hace sus modelos, no publica el código, no están disponibles para la comunidad, no hay datos, solo está el modelo, pero no se sabe con qué datos se generó ese modelo, no hay versiones, es decir,
no hay ninguna trazabilidad de si hay un modelo mejor o si se mejoró alguna cosa, se cambió otra cosa. Y esto sí tiene que ver, pues, más que nada con las personas que generaron el modelo y el código que, pues, no está bien documentado. Y todo esto en general también genera mucho el riesgo de alucinaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estos modelos como ChatGPT o Gemini, cuando le preguntamos a veces temas científicos, comienza a inventarnos hasta los artículos, ¿no? Nos da referencias falsas porque no puede no darnos una respuesta, tiene que darnos una respuesta. Y eso obliga al modelo, como decíamos anteriormente, a salirse de su zona de cobertura y a generar estas alucinaciones, porque a veces no es tan fácil encontrar la información. Eh, entonces, sabiendo ahora lo que es inteligencia artificial, qué podemos hacer, algunos ejemplos y también que no es perfecta, bueno, pues, ¿qué viene, no? Ya sabemos que la podemos usar para esos patrones complejos y para muchas cosas. Y lo que viene utilizando inteligencia artificial y es el tema que está muy en boga hoy en la optimización de procesos es el laboratorio autónomo. Y el laboratorio autónomo básicamente es generar hipótesis ya sea con experimentos o con inteligencia artificial, diseñar los experimentos, optimizarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí está Bayesian Optimization, los modelos de difusión, hacer la construcción de sistemas robóticos, por ejemplo, para pipetear automáticamente y generar los experimentos que vienen de la Bayesian Optimization automáticamente, incluirlos nuevamente en el loop para hacer los ensayos en plataformas automatizadas y tomar las decisiones para nuevamente entrenar el bucle y hacer ciclos continuos donde ya la interacción humana es prácticamente nula en el sentido experimental, porque el bioquímico del futuro orquesta el sistema, decide qué se hace, decide qué condiciones se evalúan, decide qué problemas se resuelven, pero ya no pipetea, porque ahora están los sistemas autónomos para trabajar en esto y, por ejemplo, ahora con lo que estamos trabajando mucho es justamente usar sistemas automatizados para pipetear, por ejemplo, estas placas de 96 pozos con sistemas robóticos de pipeteo para que trabajen directamente con Bayesian Optimization. Entonces podemos hacer la evaluación de muchas condiciones, ¿no? de concentraciones y temperaturas o pH en un experimento y tenemos los datos, se tiene la tabla de resultados, se administra al algoritmo nuevamente y se corre otra ronda y así se obtienen rendimientos muchísimo más altos en tiempos mucho más cortos. Eh, y entonces, creo que ahora estamos, debido a la inteligencia artificial, en un cambio de paradigma en la bioquímica. Es decir, ya pasamos de descubrir mediante ensayo y error ahora a diseñar a diseñar ahora apoyados en estos modelos, ¿no? Y aquí hay algunos eventos, digamos, importantes en la bioquímica por ejemplo, la era ómica, ¿no? Con el genoma, el proyecto del genoma humano, la secuenciación de Sanger, o podemos incluir incluso anterior, ¿no? El uso del microscopio, ¿no? Que abrió nuevas ventanas a lo que era la bioquímica, la biología, entender nuevos sistemas, y ahora la inteligencia artificial está haciendo lo mismo, pero en un campo donde ya se utilizan datos. Aquí tenemos múltiples, digamos, puntos críticos de la inteligencia artificial en bioquímica. El momento canónico es AlphaFold todavía, yo pienso es un momento importantísimo y ahora se viene el diseño generativo de diseñar proteínas en lugar de estudiar solamente qué hacen, sino ahora las diseñamos con funciones específicas y lo que sigue pues es el laboratorio autónomo. Ahora hemos cambiado de hipótesis experimento a ajustar nuestros experimentos, a predecir, diseñar modelos y después analizar todos estos datos en conjunto al mismo tiempo para encontrar estos patrones. Hemos pasado de observar la naturaleza a programarla de alguna manera. Ahora las escalas son completamente diferentes. Ahora ya no vamos de residuo en residuo en las proteínas entendiendo qué hacen, sino ya vamos a sistemas completos, ¿no? No solamente una sola proteína, sino también complejos de múltiples proteínas o con DNA, por ejemplo. La velocidad ha cambiado mucho, ya no pasamos horas o un proyecto de tesis. Ahora, muchos de esos anteriores proyectos de tesis ahora pareciera que se pueden hacer en cuestión de días, sobre todo cuando tienen que ver con estas cuestiones de estructura, bioinformática estructural. Y creo que también el bioquímico ha cambiado de rol, ya no solamente se dedica a describir y estudiar, ahora también de alguna manera somos arquitectos biológicos de encontrar
y diseñar estos nuevos procesos biológicos con fines terapéuticos e industriales. Ya para cerrar, tengo un par de diapositivas que en mi visión es qué viene ahora para los estudiantes y qué necesitan ahora para enfrentar este nuevo mundo, este nuevo paradigma en la bioquímica y es programación, ¿no? Y a veces ni siquiera es una programación muy avanzada, sino simplemente entender las computadoras en su lenguaje y poder programarlas. Eso es importante, para eso se necesita programación. Estadística y machine learning aplicado, ¿no? Igual no necesitan desarrollar modelos, simplemente saber para qué me sirven los algoritmos o qué problema quiero resolver y si puedo aplicar machine learning o estadística ahí. Eso es suficiente para poder cambiar completamente sus laboratorio. Pensamiento crítico, esto es súper importante, siempre va a ser importante y eso no va a cambiar, pero ahora se tiene que aplicar también a los datos y a los resultados, ¿no? Porque ahora en un mundo donde hay más datos es todavía más importante ser crítico y saber separar la basura de lo que tiene valor. El trabajo de equipo interdisciplinar, ya no podemos quedarnos únicamente en nuestro laboratorio, ahora también tenemos que de alguna manera trabajar o ser informáticos, ¿no? Y pues con la clínica siempre para darle relevancia a lo que queremos hacer. Y por ejemplo, y algo imprescindible es siempre tener la capacidad de aprender herramientas que cambian cada año. Como vieron, el desarrollo de AlphaFold a los modelos de diseñar ahora proteínas fueron en un transcurso de 6, 7 años y así de rápido está cambiando ahora el campo, no solamente en biología estructural, sino en muchos otros campos que tienen que ver con biología. Para los investigadores, y esto es yo creo que muy importante, es integrar o desafortunadamente quedarse atrás, ¿no? El campo está cambiando y ahora es importante tener colaboración de los experimentos con los datos. Esto siempre va a generar hoy en día papers de mayor impacto, de mayor relevancia, no solamente académicos, sino también para la sociedad. Algo bien importante es, muchos laboratorios tienen datos, datos de reacciones, datos de reacciones enzimáticas, datos de marcadores en enfermedades, datos de ensayos celulares. ¿Por qué no utilizar todos esos datos para empezar a aplicar algoritmos o generar algoritmos internamente que puedan resolver problemas? A lo mejor no vamos a generar el siguiente AlphaFold 2, pero dentro de nuestro problema de investigación en el laboratorio, con los datos que hemos generado en el pasado, sí podemos entrenar un modelo o aplicar un modelo que nos pueda optimizar nuestros resultados experimentales. Y ahora, por ejemplo, se habla open source, que es para el código, y la reproducibilidad, pues ya son una norma. Como hay tantos problemas de estos modelos que se quedan obsoletos porque nadie les da continuación, ahora es muy importante también entrar a la parte que ya tiene que ver con manejo de código para tenerlos siempre bien, bien controlados, ¿no? Bien documentados. Ya para cerrar mi presentación, quiero dejarles una pregunta, ¿no? Para mí la respuesta es muy clara y es, ¿podría la inteligencia artificial eliminar los humanos en 10 años? Y este es un reportaje de la BBC. Mi respuesta es no, ni soñarlo, pero es importante tener esta información porque si no es fácil caer en las trampas de que ahora la AI nos va a reemplazar a todos y puede hacer todo y ya muchos trabajos están quedando obsoletos. Muchos sistemas se pueden automatizar y eso es cierto y estas tareas, digamos, constantes o tareas eh, que requieren mucha repetición, sí se pueden automatizar y ahí sí hay campo para que la inteligencia artificial pueda entrar y tomar ese tipo de actividades, pero no puede reemplazar el pensamiento crítico, ni puede reemplazar al bioquímico como tal en su labor y en su investigación. Entonces, esta pregunta es para ustedes, para que también puedan discutir del tema. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación y muchísimas felicidades por todos sus avances. El seminario ahora está abierto a preguntas. ¿Hay preguntas para el doctor? Ajá, en el chat tenemos una pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre el diseño de nuevos compuestos por medio de plataformas con base de datos de similitud estructural, donde muestran las posibles dianas biológicas con las que pueden interactuar en base al diseño de fármacos? Pues yo creo que ese es uno de los temas como más, ¿cómo le dicen? Hot
¿no? Más calientes hoy en día. El diseño de fármacos está cambiando muchísimo, como hemos platicado, y hay particularmente de utilizar la similitud estructural para encontrar otros blancos terapéuticos. Eso ya se hacía también en el pasado, ahora los algoritmos están siendo más precisos en esto, pero lo que ahora se está trabajando más es sobre todo en trabajar en especificidad. Por ejemplo, cuando se tienen blancos que estructuralmente están muy relacionados, no estamos hablando, por ejemplo, de enzimas o algunos receptores transmembranales que pertenecen a ciertas familias, como las proteínas G. Ahora se está tratando mucho de estudiar especificidad. Y estos algoritmos son particularmente buenos en discriminar en estos detalles o en esas peculiaridades para diseñar un compuesto que puede ser activo para un receptor y no ser activo para el otro, o no tan activo, ¿no? Entonces estamos hablando más como de especificidad. No tengo el nombre específico o este ejemplo específico de que viene en la pregunta, pero definitivamente sí, es un campo que ahora está muy activo, sobre todo desde AlphaFold 3, que salió esta cuestión de hacer proteínas con pequeñas moléculas. El campo ha cambiado, ya no se trata de hacer antes, había una técnica que se llama docking molecular, ¿no? En el que se tenía una proteína y una serie de ligandos. Y se evaluaba, ¿no? Más o menos cuál podría caber ahí por geometría y por ciertas cuestiones energéticas. Ahora ya se está haciendo algo que se llama co-folding, es decir, hago el plegamiento de mi proteína con mi molécula pequeña. Y esto está cambiando también cómo se hacía o cómo se hace el diseño de fármacos. Espero haber respondido a la pregunta con esto. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Ruiz? Adelante, doctor Lenin. Hola, hola, ahí se me oye, ¿sí? Sí, sí, adelante. Tal. Muy bonita plática, me gustó mucho cómo hiciste la introducción y en efecto ahora está muy padre lo que se puede hacer tanto de cofolding con Bolts y otros programas, pero algo que todavía me hace siempre, no sé, no sé qué me causa, que Bolts, AlphaFold, no sé qué otros, ya no sé si el ESM Fold es actual, todos siguen dependiendo fuertemente en los alineamientos de secuencia. Entonces, siento que hay dos huecos muy grandes de la información. Todas las proteínas de las que no tenemos secuencia y todas las proteínas, pues no sé si son las intrínsecamente desordenadas, pero muchos reguladores de la transcripción son proteínas de 1500 residuos y la gran mayoría no tienen estructuras, ¿no? Por lo menos en mi caso, las que me interesan faltan cantidades de pedazos. Y algunos cofactores pequeños, en el caso de los dedos de zinc, parece que todavía allí ninguno de los programas que he visto para predicción de estructura todavía saben qué hacer. Entonces, ¿qué te imaginas en el futuro de ese lado? ¿Qué nos queda a los estructurólogos? ¿Ponernos a tratar de cristalizar las proteínas más difíciles, la microscopía electrónica? No sé, ¿qué perspectiva tienes? Pues justo eso es una de las cuestiones, creo que abrió mucho el campo ahora para que las estructuras, hasta hace algunos años, también por la cuestión tecnológica, en la base de datos del PDB, ¿no? Que es el Protein Data Bank, había solo estructuras por cristalografía o NMR. Y ahora comienza a haber muchísimo más estructuras por cryo-EM, porque ahora se ha vuelto más importante y más interesante entender estos complejos macromolares, ¿no? También tiene que ver con el cambio de las tecnologías en la resolución de estructuras, pero también ahora esa información de cryo-EM se está usando mucho para generar estos o para reentrenar estos modelos para que sean capaces de predecir estas estructuras que sí están intrínsecamente desordenadas o que sí no son tan buenos para predecir, son de las limitaciones. Entonces, ese es justo donde yo creo que hay mucho campo para los estructurólogos para que sigan generando los datos necesarios para que estos modelos puedan resolver el problema. Pero ese es justo el ejemplo. Si no hay datos, no se puede predecir. Estamos hablando justo ahí donde ya el modelo está llevándose a su límite y falla. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor Lenin. La doctora Maricruz tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias.
Doctor, estoy fascinada con la plática. Realmente es muy alentador toda esta información que nos da y pues definitivamente tenemos que ir cambiando nuestra forma de hacer investigación, utilizando pues estas herramientas tan bondadosas que de repente dan como pánico, pero bueno, hay que retomarlas. Y tengo algunas dudas que son, no sé qué tan tontas sean, pero por Ujú. ejemplo en el área de la oncología, desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son, eh, no sé, las principales limitaciones del uso de la IA en investigación oncológica desde el punto de vista bioquímico? Sí, eso es un poco difícil para mí porque sí he trabajado en temas oncológicos en el pasado, pero ya no estoy tan relacionado con esos temas, entonces me faltará, entonces perdónenme si si estoy diciendo ahí alguna burrada, pero lo que yo he notado últimamente en el uso de inteligencia artificial, y también, bueno, quiero hacer un paréntesis, hace unos años, ¿no? Todo el mundo decía inteligencia artificial y levantaba la mano, ¿no? Decía, ah, sí, qué padre, genial, hermoso. Hasta hace 2 años o un año más o menos, ahora alguien dice, es que yo uso inteligencia artificial y todo el mundo dice, ay, otro, ¿no? Incluso en muchas compañías que empezaron con esta idea de aplicar inteligencia artificial, después de 1 o 2 años fallaron. Y creo que fallaron porque utilizaron la inteligencia artificial sin contexto. Es decir, pensaban que los modelos iban a predecir o esta idea de que iban a reemplazar muchas cosas que hacemos ahora como investigadores y fallaron en eso. Entonces, ahora, últimamente, en el último año, hay un cambio a decir, necesitamos inteligencia artificial y necesitamos investigadores, pensamiento crítico. En el campo de la bioinformática estructural, necesitamos dinámica molecular, biofísica para entender estos sistemas mejor y poder decir que sí es válido y que es un modelo o una alucinación de la inteligencia artificial. Y quise hacer este paréntesis porque en oncología está pasando algo muy parecido. Es decir, se comenzó pensando que la inteligencia artificial iba a comenzar a descubrir muchos patrones o muchas cuestiones de, por ejemplo, interacciones de múltiples blancos que iban a llevar a múltiples etapas del desarrollo del cáncer. Y parece ser que no es así. Pero lo que sí se está haciendo ahora y que no solamente en oncología, sino está teniendo mucha importancia y está funcionando muy bien es en el entender, por ejemplo, imágenes, ¿cómo se llama? Imagenología, ¿no? Para entender, por ejemplo, biopsias de pacientes con tumores y normales y esos algoritmos que son estos de reconocimiento de imágenes, parece ser que están ahora ayudando muchísimo y en algunos países ya se están aplicando casi como estándar para el diagnóstico. No es que sean para diagnósticos, sino se ocupan a la par con las personas especializadas, ¿no? Patólogos que vienen a entender esto. Entonces, esa sería la primera aplicación que yo veo o en esta parte de imagenología, que me parece que está muy avanzada y parece que está dando muy buenos resultados. Y otra parte tiene justo que ver con la era ómica que le llaman, ¿no? Es entender cómo múltiples factores, últimamente hace unos años también estuvo mucho de moda lo que era el microbioma, ¿no? Que son las bacterias que viven en nuestro intestino, y cómo estas interacciones con el huésped microbioma podrían afectar múltiples enfermedades. Y también hubo mucho en la parte de inflamación asociada a procesos, como la inflamación podría estar regulada también por el microbioma y cómo podría tener un efecto, digamos, en cáncer. Y este tipo y no solamente por la cuestión del microbioma, sino creo que es un ejemplo de cómo podemos ir muchísimo más allá en los datos para entender relaciones más complejas que no solamente son, por ejemplo, em, la exposición a ciertas moléculas o la exposición a ciertos factores o a ciertos genes para el desarrollo de cáncer, sino podemos ir más allá a pensar cómo a veces factores que parecen lejos, ¿no? O no relacionados podrían también participar en el proceso del cáncer. Pero nuevamente no estoy tan relacionado, pero creo que esta parte de reconocimiento de patrones particularmente puede ser útil en oncología.
Claro, sí, sí. Ujú. Y algo que a mí me llama o me preocupa me preocupa evidentemente porque no conozco el área de la IA. ¿Qué tipo de validación experimental se tendría que volver indispensable antes de trasladar hallazgos generados por la IA hacia, no sé, aplicación clínica? Eso, ¿qué sabes de eso? ¿Qué se está haciendo? Pues general, mi comentario es como el de mi presentación, ¿no? Ahí es donde se requiere el pensamiento crítico. Si uno encuentra a través de estas redes neuronales, buscando patrones, que hay una proteína, por ejemplo, que está sobreexpresada en un tipo de cáncer y ha sido descubierta, no sé, se ha modelado con AlphaFold o todo esto, y hay muchos algoritmos o mucha evidencia que parece decir que esta proteína podría participar en algún proceso oncológico. Ahí el pensamiento crítico del investigador debe decir, vamos a meternos al laboratorio y estudiarla, ¿no? Ujú. Lo que creo que está ayudando mucho ahora es, me refiero a inteligencia artificial, está ayudando mucho a descubrir dianas terapéuticas o también se puede servir mucho para esto, para encontrar no solamente nuevas dianas terapéuticas, sino sus relaciones con otros factores, ¿no? Porque a veces tenemos laboratorios, experimentos en el laboratorio y a veces no entendemos por qué ocurren ciertas cosas. Entonces, esto podría ayudarnos a integrar más información y a diseñar también mejor nuestros experimentos, ¿no? Enfocándonos en medir, por ejemplo, expresión de dos proteínas o expresión de la proteína de nuestro interés con un fenotipo en particular. Es decir, creo que ahí tiene, el bioquímico no puede ser reemplazado en esa parte experimental. Sí puede ser reemplazado en la operación automática de ciertas cosas, pero no puede ser, el pensamiento crítico no puede ser reemplazado. Y esa parte es la que seguirá dependiendo de nosotros, cómo continuamos y cómo validamos la inteligencia artificial. Nuevamente, regresando al paréntesis que hacía, ¿no? Hasta hace unos años decía todo lo que era inteligencia artificial era dame, 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 dame. Después cambió a ya no quiero nada porque parece que todos son burradas y para lo único que sirve es para hacer gatos con sombrero. Pero ahora la inteligencia artificial más biofísica, inteligencia artificial más experimentos en el laboratorio, está siendo muy poderosa y yo pienso que el futuro está ahí, justamente. Y otra parte que a mí me salta a la vista es los desafíos tanto éticos como clínicos, ¿no? Que debe de estarse generando para la implementación de inteligencia artificial para tomar decisiones terapéuticas, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que esto aparte ética y clínica como que tiene que ir de la mano, ¿no? Y eso se me hace complejo, pero bueno, Sí, sí, no, son dudas que me saltan a la vista, pero sí, nada sí, más. claro, pero por ejemplo, yo creo que sería muy responsable decirle a ChatGPT o a cualquiera de estos sistemas de generación de texto que me dé un medicamento cuando me siento enfermo, ¿no? Le puedo preguntar qué puedo tomar o le puedo dar mis síntomas y me puede dar una opinión, ¿no? Podría investigar todo el internet para decirme posiblemente qué tengo, pero la labor de ir al médico sigue siendo mía. Y yo creo que ese es un ejemplo simple de lo que tenemos que hacer con la parte ética. Es decir, sí podemos usar los algoritmos para encontrar muchas nuevas cosas, ¿no? Nuevos fármacos, nuevas proteínas, desarrollar nuevos procesos, bla, bla, bla. Pero el para qué queremos hacer esas cosas y la ética detrás tiene que ser 100% humana. No podemos dejar que las máquinas o los algoritmos decidan por nosotros, porque como veíamos en la presentación, no tienen concepto humano, no es inteligencia humana, no les importa para qué queremos las cosas. Cuando yo le pido a un programa que me genere una imagen de un gato con sombrero, es lo mismo que si yo le digo, diseñame una nueva proteína, pero el uso que le doy a un gato con sombrero o a una nueva proteína es completamente diferente. Y ahí es donde entra mi criterio humano de decir, ¿para qué lo quiero? Porque el algoritmo le da lo mismo. La arquitectura del algoritmo detrás es exactamente la misma. Es la función que yo le pido la que cambia, por lo tanto la decisión tendría que ser mía. Y ya entrando en un poco más de ética y de política, también creo que sería irresponsable dejar que cualquier gobierno o institución médica tome decisiones basándose únicamente en los resultados de inteligencia artificial, ¿no? Incluso en lo que platicábamos de imagenología tiene que llegar el patólogo a corroborar que ese resultado es válido. Pero, por ejemplo, sí puede cambiar la situación en la que el patólogo, en lugar de analizar
400 imágenes, puede enfocarse en 20 que el algoritmo ha filtrado para decir estas 20 parece que sí son cancerosas y las otras habrá que revisarlas, pero ya digamos que la carga de trabajo se reduce, los podemos usar como asistentes, como acompañantes y yo creo Claro, que ok. eso es importante que lo veamos todos, ¿no? Quizá lo podrías incluir en mi presentación. La inteligencia artificial y esos algoritmos son asistentes, pero jamás van a reemplazar o jamás tendrían que tomar decisiones. Ujú. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Lenin, la doctora Paulina, adelante, por favor. Y hola, ¿qué tal? No sé dónde está la cámara. Muchas gracias, me gustó mucho la ponencia, muy interesantes todas las ideas. Yo, algunas de mis preguntas son un poco parecidas a las de la doctora Maricruz. Una de ellas es que ahora, precisamente, a raíz de lo que decías, de que mm, se percibe diferente la inteligencia artificial, tanto a nivel de los ciudadanos en general como de los científicos, y que finalmente lo que la inteligencia artificial produce son nuevas cosas que los científicos pueden probar como hipótesis, ¿no? En sus sistemas. ¿Qué controles o qué estándares de calidad tendría que haber cuando se intenta publicar algo así, ¿no? Porque nosotros como científicos que a veces somos revisores de publicaciones y estas publicaciones tienen componentes de análisis de datos o de análisis de estructura de proteínas que son generados con redes neurales, con sistemas cada vez más hacia el machine learning. Y estos se presentan a veces como el modelo final, no como parte del pipeline que generó los datos. ¿Qué mínimas cosas tendrían que establecerse como para que eh, en las publicaciones no se hiciera la idea de que porque produjo la inteligencia artificial, ya queda como si fuera al mismo nivel que otro experimento? Yo pienso que está más como en cómo los autores discuten esos datos, ¿no? O sea, que el nivel de certeza que les otorga. Pero habría otras cosas que como revisores deberíamos estar atentos a tratar de distinguir para saber si los científicos que los están tratando de publicar fueron rigurosos en su generación. Claro, no, esta es una pregunta muy interesante y pensando así como de una forma más práctica, cómo responder y pensando a las publicaciones, yo pensaría en dos cosas, y en es el antes y el después, es decir, el antes del modelo y el después del modelo. En el antes del modelo es cómo se generó, por ejemplo, cuando estamos hablando de un artículo en el que los autores publican un modelo que ellos desarrollan o un análisis que ellos hacen con ciertos datos, yo iría a criticar o a entender o a tratar de analizar los datos. Porque si los datos, como veíamos, están sesgados, el modelo va a estar sesgado, 100%. Y para eso hay métricas específicas, ¿no? Que se pueden pedir, ¿no? Que podríamos pedir, por ejemplo, si algo se llama overfitting, ¿no? Que es decir, entender o analizar desde una forma matemática si el modelo está sesgado. Esto creo que ya lo podríamos dejar un poquito más como para tarea, ¿no? Que verificar cuáles son estos tipos de métricas, pero sería eso, verificar el antes, qué datos son, cómo se curaron esos datos. Si, por ejemplo, hay muchas veces que se ocupan datos clínicos y entonces ahí tiene que ver qué grupo se seleccionó, cómo se seleccionó. Algo que a veces falla mucho, sobre todo a nivel publicación, son los datos negativos. Y entonces a veces uno se encuentra con unos modelos, con unos, se les llaman área bajo la curva, ¿no? O unos modelos que dicen que pueden predecir en un 98% de precisión. Eso ya es sospechoso. Y eso puede ser porque no hubo datos negativos ahí. Entonces el modelo no sabe qué es incorrecto, solamente sabe qué es correcto. Y todo lo que se le dé lo va a tratar de poner como correcto, aunque no lo sea. Entonces,
Por eso digo, ese es el antes, los datos, cómo se generaron en el modelo. Y ese es en el caso cuando se publica un modelo nuevo, ¿no? O los autores están tratando de trabajar con un modelo nuevo. Y luego está también el después, que aplica también en este caso, pero también tiene que ver con, yo no desarrollé un nuevo modelo, pero sí lo estoy aplicando, como una estructura de AlphaFold, por ejemplo. Entonces, en el después es muy bien, qué padre, aplausos para ti que usaste AlphaFold y luego qué hiciste con esta estructura. Las métricas de la predicción por sí mismo, que como decíamos, no necesariamente alta confidencia en el score significa una predicción correcta. Entonces, ¿cómo los autores discuten que su predicción tiene sentido? Es decir, si estamos hablando de una estructura de AlphaFold, esta estructura empata con proteínas relacionadas, existen esas proteínas relacionadas, ¿cómo se esperarían estos loops? Por ejemplo, cuando son proteínas transmembranales, ¿dónde está la región transmembranal? ¿Cómo está plegada? Co- eh, si bien la estructura a lo mejor es completamente nueva, podrá tener algunos dominios similares con otras proteínas. Esos dominios que sí son conocidos, ¿cómo se ven? Se ven bien plegados. Es decir, no dejar que la inteligencia artificial nos dé el modelo y decir, esta es la proteína, así se debería ver, tan tan. ¿No? Es decir, y verificaron que esa predicción tiene sentido. Y a veces esa tarea tiene mucho que, a veces no somos expertos, no podemos ser expertos en todas las proteínas, pero si una persona está publicando un artículo, yo espero y supongo que ellos son los expertos y tendrían que darnos las verificaciones adecuadas, convencernos de que hicieron la tarea. Y muchas veces también estos modelos por sí mismos tienen fallos, porque los modelos sí tratan de predecir estructuras tridimensionales, pero a veces les falla, por ejemplo, las predicciones en las cadenas laterales. Entonces también a veces es bueno o es interesante ver si estos autores utilizaron el modelo así como estaba o hicieron algo más. Si hicieron algo más, a veces hacen algo más porque entienden que el modelo está limitado. Y eso de entrada ya es optimista, ¿no? Por ejemplo, me refiero a utilizar el modelo y decir, y lo refinamos haciendo dinámica molecular. Cosas así. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el antes y el después. Hay formas también de juzgar el medio, ¿no? Porque las cajas negras no siempre son cajas negras, hay métricas que los otorgan para medir su precisión, para medir todo esto. Entonces, a veces no tenemos que ser expertos, pero cuando tenemos autores publicando nuevos modelos o publicando análisis de datos, es importante que les pidamos estas métricas del modelo para saber si el modelo justamente no está haciendo este overfitting o no solamente está sesgado hacia un tipo de datos. Eso sería como mi comentario en general. Y es una pregunta muy interesante porque justo ahora estamos en una era también donde todo mundo quiere poner AI en su paper, ¿no? Y entonces es importante también juzgar primero qué es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial y sobre todo cuando sí es, qué tipo de inteligencia artificial es, porque dependiendo del tipo, según lo que veíamos en el círculo que mostraba, habrá también ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, Machine Learning es más fácil a veces de juzgar si está sesgado o no. Cuando son redes neuronales, trabajan más como cajas negras. Y ahí sí tenemos que ser mucho más críticos con los datos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Me parece que tanto en las respuestas como en el seminario, el trabajo de sistematización de las ideas que usted o que tú haces, si me permites, es Ya. muy bueno, ¿no? Me ha gustado mucho como esta forma de sistematizarlo. Em, Tengo otra pregunta. y, eh, Se refiere a para una institución como el INS, que siempre me ha parecido sumamente interesante en la cantidad de datos que genera y maneja, ¿cómo alguien como tú imaginaría la, que el IMSS pudiera entrarle a tener alguna forma de analizar todos los datos que está generando? O sea, es muy claro que si se centra en preguntas específicas, los investigadores podemos, ¿no?, abordar a lo mejor un tema y ahí usar algoritmos de análisis como los que ya usamos para nuestras investigaciones, ¿no? Pero
un esfuerzo incluso más grande, en donde eh, todos los datos que maneja el IMSS de los individuos desde que nacen hasta que mueren, y que son, pues, de cierta forma nuestros usuarios o clientes, ¿no? De este sistema de salud. Y aparte son muchísimos individuos, ¿no? Pudieran estarse continuamente analizando, incluso de formas un poco libres de hipótesis, nada más como para detectar patrones en general. Para hacer una cosa así, el IMSS tendría que eh, ¿qué podría hacer el IMSS? ¿Asociarse con algún tipo de consorcio? Porque también aquí la cosa tendría que cuidar el lado de que estos datos también tienen un lado pues muy valioso, ¿no? Y además muy privado, muy delicado, ¿no? Finalmente son datos pues de los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, como qué tipo de iniciativa tendría que producirse para que el IMSS o los sistemas de salud así tan grandes como este pudieran avanzar hacia allá, porque creo que el potencial de que ahí emerjan patrones que sean específicos para lo que estamos viendo en la población mexicana es muy valioso, ¿no? Pero además, la población mexicana justo representa una población que es un modelo igualmente muy útil para interpretar muchas cosas a nivel mundial, ¿no? Por el tipo de pirámide poblacional que tenemos, por la cantidad de población urbana, por todos los adultos que están en esta edad mediana, ¿no? Y por el tipo de estilos de vida y enfermedades que estamos viendo a múltiples edades, ¿no? Pero como que, o sea, definitivamente sí genera todos estos datos, analiza muy poco del universo que tiene, pero ¿qué podría hacer para empezar a cambiarlo ahora que están todas estas herramientas disponibles? Claro, no, esa es una pregunta muy interesante y me gusta porque es pensando al futuro. Pero pensando al futuro desde hoy, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer hoy? Pensando también en cómo usar estos datos. Y yo pienso que puede haber múltiples áreas y por el momento me viene, la primera es infraestructura. Para eso se requiere un lugar donde se puedan almacenar los datos de entrada, que sea seguro. Esta parte es un poco interesante porque, por ejemplo, ahora está esto también que es el cloud computing, ¿no? Que pueden ser almacenados en la nube, pero a veces también es importante, sobre todo con datos poblacionales de pacientes, tenerlos en un lugar físico. Entonces, esto requeriría, desde el punto de vista de infraestructura, generar un lugar como un centro de cómputo en el que se pudieran almacenar estas bases de datos. Y la segunda parte, que también no sé si encaja en infraestructura, pero ya es un poco más de desarrollo, es, se requiere, y yo he visto que uno de los problemas más, que toman más tiempo para poder analizar los datos de pacientes en hospitales es la digitalización, porque hay muchos protocolos y muchas, por ejemplo, cosas que todavía hacen los médicos que es en papel, ya no es en computadora, y entonces a veces hay que poner a gente que convierta esas informaciones en papel en sistemas computacionales para que se puedan analizar, es decir, en tablas. Entonces, esa sería otra segunda parte. La primera es infraestructura, ¿dónde vamos a poner los datos? La segunda es cómo vamos a adquirir esos datos. Y en vistas de cómo podemos adquirir los datos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede comenzar a hacer sistemas automatizados, ¿no? Donde en lugar de hacer recetas en papel, ahora se hacen sistemas digitales y automáticamente se suben a la base de datos. Em, pero sí, estoy de acuerdo, hay muchísimo valor en estos datos clínicos y yo creo que para empezar a aplicarlos bastaría con esta parte de tener dónde almacenarlos y digitalizarlos. Y después ya viene la parte de hacer curado de datos, es decir, de todos estos datos que generamos, qué sí nos sirve y qué no es que no nos sirva, sino que está, no todos los datos están limpios a veces, entonces hay que limpiarlos. Por ejemplo, puede haber pacientes que se tengan cuál es su sexo, pero no se tenga su edad, cuál es, todas estas cosas, ¿no? Entonces, tener una serie de todos estos datos que sean de alta calidad. Y de alta calidad me refiero que todos los puntos estén llenos, ¿no?
sexo, edad, sintomatología, todo esto. Y luego tratar de extender a veces también los fenotipos. Por ejemplo, en el pasado yo trabajaba, cuando hice un postdoc, en el Centro Médico de Groningen y trabajábamos con un cohorte de pacientes, como de 10.000 pacientes. Y para todos estos 10.000 pacientes se tenían muestras de heces y se habían hecho el genoma de todos estos. Se tenían los datos metagenómicos de todo el microbioma intestinal. Y no solamente se tenía eso, se tenía también la genética de los pacientes, es decir, se le habían hecho el genoma de todos los pacientes. Y esa información se había combinado también con muchos puntos de dieta, de qué comían estos pacientes, ¿no? Cada 6 meses o 3 meses, me parece, se les mandaba un cuestionario como de 10 15 páginas, donde ponían qué medicina habían tomado, qué síntomas habían tenido, qué comían de desayuno, qué comían de comida, qué comían a la cena. Y todos estos fenotipos se conectaban para hacer esos estudios poblacionales fantásticos de asociaciones, de datos ómicos impresionantes. Entonces, algo así habría que buscar o generar. Es decir, habría que ver qué datos se tienen, ¿no? Porque hasta los datos a veces es muy interesante. A veces parece que no tenemos muchos datos, pero a veces estos algoritmos son tan buenos que hasta con pocos datos, digamos, con pocos fenotipos, podemos encontrar patrones muy interesantes. Pero entre más fenotipos añadimos, más complejos se vuelven los patrones y más interesantes se vuelven las explicaciones también. Porque, por ejemplo, podemos empezar a relacionar enfermedades con hábitos alimenticios, que es algo que ya sabemos, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista de, pues sí, es que eres lo que comes, sino porque comiste esto, ahora parece que puedes desarrollar ese tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, aquí había grupos que se dedicaban a estudiar enfermedad celíaca y para ellos entender la dieta de los pacientes era fundamental y veían que algunos pacientes comiendo, no sé, algún tipo de grano y mejoraban comparado con otros que comían otro tipo de grano. Entonces, a eso es a lo que voy. Lo primero es tener la infraestructura para almacenar los datos. La segunda es empezar a colectar los datos, convertir los datos que ya se tienen en formas para que las computadoras lo entiendan. Y la tercera parte ya tiene que ver en los algoritmos. Empezar a poner gente entrenada en estos algoritmos para desarrollar los algoritmos y de ahí vendrán muchas otras oportunidades para hacer seguimiento de los resultados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Creo que sí es materia de mucha discusión y muy interesante, pero pues dejo el micrófono por si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Tú tenías más De preguntas? acuerdo. Gracias por las preguntas. Muchas gracias por toda la charla y las respuestas. Muchas gracias, doctora Paulina. ¿Hay alguien más que Pues creo que tenga tenemos cosas. preguntas para el doctor Ángel? ¿Doctor Lenin? Sí, si nadie más tiene una, ayer yo Ujú. quería todavía meter una, sobre todo para tener tu opinión. Apenas hace unos días armé una plática de inteligencia artificial, pero me enfoqué en el hardware. Entonces me puse a leer unas cosas que desde luego ya algunas tenía idea y otras no para nada. Entonces, por ejemplo, ahora las computadoras cuánticas de IBM, los chips neuromórficos de Intel y lo que están promocionando ahora como computación termodinámica o probabilística, todas ellas con la intención de hacer específicamente inteligencia artificial. Entonces quisiera oír tu perspectiva al respecto. A lo mejor no es tu campo, estás más en el software, no sé, pero de todas maneras quería poner ahí la pregunta a ver qué puede decirme alguien más especializado. Pues yo creo que el problema existe, ¿no? Y mientras haya un problema se tiene que buscar una solución. Es decir, em, ahora todo el mundo quiere tener GPUs, ¿no? Que son estas tarjetas gráficas, ya no para jugar videojuegos, ya quieren para los algoritmos, para generar imágenes, para generar videos. Esa es una de las cosas muy interesantes, ¿no? Ahora se están construyendo muchos centros de datos. Amazon está construyendo centros de datos y lo vemos ahora con la guerra en Irán, ¿no? Que Irán está destruyendo algunos centros de datos de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante los centros de datos? Porque justo para todos esos algoritmos se necesita infraestructura. Lo padre, yo creo, es que muchas compañías han tratado de hacer disponible la infraestructura de alguna manera. Por ejemplo, muchos de esos algoritmos como AlphaFold, Boltz,
uno diría, bueno, es que para correrlo necesito una computadora poderosa, ¿no? Porque necesito una tarjeta gráfica. Pero ya están estos sistemas de cloud computing, ¿no? Como por ejemplo Google Colab, que permite usar GPUs y la gente puede usarlo ahí desde cualquier parte del mundo. No se necesita ser de un país con mucho recurso para poder acceder a la GPU. Pero en el sentido de hardware, yo creo que sí hay ahora una competencia entre las compañías de quién va a ser el siguiente en tener los sistemas más avanzados para inteligencia artificial, porque es el futuro. Entonces, ya sea quantum computing o ya sea tener centros de datos masivos o por ejemplo, Nvidia tiene una ventaja y es que ellos tienen las GPUs, ¿no? Pero ya empiezan a quedarse cortos también de la demanda y no solo en la demanda, en la competencia porque definitivamente es el futuro. Entonces, no solamente son datos biológicos, para nosotros son datos biológicos, esos son los importantes, pero estamos hablando de que estos algoritmos están funcionando en todo tipo de datos, datos poblacionales, datos económicos, datos hasta para la guerra. Entonces, estamos viendo este tipo de algoritmos en casi todo tipo de aplicaciones, ¿no? Hasta las lavadoras ahora dicen con inteligencia artificial que a veces desaparece un mal uso y dice, bueno, ¿para qué? A lo mejor para la concentración de jabón, no lo sé. Pero para todos esos cálculos se requiere hardware, se requiere algo que lo procese. Entonces, definitivamente es interesante. Como dices, no soy experto, no conozco todos los desarrollos, pero definitivamente es algo que hay que mirar, ¿no? Porque ahora parece que lo que nos está quedando cortos ya no son los algoritmos o las aplicaciones, sino dónde los vamos a correr, porque necesitamos generar esa parte desde el punto de vista de infraestructura. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lin. ¿Hay alguna pregunta adicional para el doctor Ángel? Me parece que ya no hay más preguntas. En ese caso, pues bueno, le agradecemos muchísimo por su ponencia y a todos los asistentes y muchísimas felicidades. Gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día. Igualmente, buen día para todos. Hasta luego.